En el día de hoy queremos iniciar con el doctor Ernesto Samper, secretario general de UNASUR, con el tema Iniciativas de UNASUR en materia de salud. El doctor Samper es un abogado, economista y político colombiano. Fue presidente de la República de Colombia entre los años 94 y 98 y en julio de 2014 fue elegido como secretario general de la UNASUR para presidir este organismo. Doctor, bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un placer estar compartiendo este rato con ustedes. Voy a tratar de ser breve porque no quiero que me suceda lo de un amigo que alguna vez le preguntó a los organizadores de un evento como este de qué tiempo disponía y ellos le dijeron: usted tiene el tiempo que quiera, nosotros nos vamos en 15 minutos, ahí les dejamos las llaves, apague las luces y mucha suerte. Espero que no se vayan a dormir, o por lo menos si algunos se duermen, por favor, y los otros se quieren ir, sálganse, pero muy pasito para que no despierten a los que están dormidos. El tema de la salud es un tema fundamental en la realidad actual de la región. UNASUR se conoce fundamentalmente por las epopeyas que libra en defensa de unos principios fundamentales en la región, como la preservación de la democracia o la preservación de esta región como una zona de paz o la propia vigencia de los derechos humanos. No deja de ser una buena noticia que en momentos en que el mundo está azotado por todo tipo de guerras, guerras étnicas, religiosas, guerras que evocan lo que fue la Guerra Fría, como el caso de Ucrania, haya una región como esta, la de Sudamérica, que no es que no tenga conflictos, pero no estamos resolviendo nuestras diferencias a bala o a través de la violencia. Por eso para nosotros tiene una particular importancia lo que llegue a suceder con los recientes acuerdos firmados en La Habana, porque era, por decir algo, la cereza del ponqué que nos faltaba para poder afirmar la vocación pacifista de Sudamérica. Pero además hemos sido muy insistentes en la defensa de la continuidad democrática. A muchos de ustedes que son, por supuesto, más jóvenes que yo y quizás a mí mismo no nos tocó vivir de la forma como se vivió en la región lo que fueron las dictaduras militares. La región logró a comienzos de los años 70 comenzar a vivir en democracia y a votar y a elegir, y nadie pensaría hoy día que pudiera haber posibilidades de un golpe de Estado. Y por supuesto el único país que hace algunos años estaba vacunado contra las posibilidades de un golpe de Estado, de un golpe de militares, eran los Estados Unidos, por la simple razón de que en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos, luego no había posibilidad de que dieran un golpe allí. Y la tercera compromiso es la vigencia de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es un tema que ha venido creciendo, enriqueciéndose y madurando. Ya no estamos hablando solamente de los derechos humanos como derechos políticos, que fue lo que inspiró la Revolución Francesa en el siglo XIX, o de los derechos económicos, de la lucha contra el capitalismo por parte de los movimientos sindicales, que fue lo que inspiró el anterior, el siglo XVIII, el siglo XIX, ni tampoco de los derechos de las minorías que se afianzaron en el siglo XX. En el siglo XXI estamos hablando de unos derechos mucho más complejos, porque se refiere a una generación de derechos que le van a permitir al hombre defenderse de lo que él mismo se está haciendo así, como género.
cuando levantamos la defensa del derecho al medio ambiente contra el calentamiento global, estamos defendiéndonos de lo que nosotros mismos estamos haciendo con el clima. Y cuando hablamos de la defensa frente al terrorismo, estamos defendiéndonos de lo que nosotros hemos logrado por el fanatismo religioso de parte y parte. Y dentro de esos derechos hay unos especiales que tienen que ver con el concepto de la inclusión social. Y allí es donde quiero ubicar el derecho a la salud. El concepto de inclusión social va muchísimo más allá que el simple concepto de la igualdad social. Sudamérica no es la región más pobre del mundo, pero sí somos la región más desigual del planeta. Las asimetrías que existen aquí en la región, asimetrías geográficas entre distintas zonas de la región, asimetrías de género, la discriminación de la mujer, que todavía sigue siendo uno de los grandes lunares de la realidad social suramericana. Todas estas diferencias, estas brechas, la brecha entre campo y ciudad, son las que caracterizan el mapa social latinoamericano como uno de los mapas más desiguales y de mayores diferencias. Por eso, además de defender estos conceptos generales, UNASUR trabaja con unos consejos sectoriales. Hagan de cuenta ustedes con una especie de gabinetes sectoriales, un gabinete que es el Consejo de Defensa, un gabinete para los temas relacionados con la educación, un gabinete relacionado con los temas del transporte, de la infraestructura, de la energía, y dentro de esos gabinetes uno de los más importantes sin duda es el tema del Consejo Suramericano de Salud, que está integrado por los 12 países, los ministros de salud de los 12 países, somos 12 países, 430 millones de personas distribuidos en 17 millones de kilómetros cuadrados. Y ahí es donde estamos enfrentando el tema de la salud. A finales del siglo pasado, la mayor preocupación en la segunda década del siglo XX en materia de salud era cómo aumentar los niveles de cobertura. Y la región se volcó a aumentar los cupos, las camas en los hospitales, aumentar los centros de salud, aumentar lo que se podría llamar la oferta de servicios de salud. Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no solamente el problema de la salud consiste en poner más recursos en función de la salud, y de hecho los países han hecho un esfuerzo considerable por elevar la participación del gasto en salud, de la inversión en salud respecto al Producto Interno Bruto, y corrijo gasto por inversión, porque creo que una de las principales distorsiones que tenemos en estos análisis es que estamos aceptando que los recursos que se dirigen a atender la salud, a atender la educación, a atender el desarrollo comunitario, son gastos cuando en el fondo son inversión. Lo que uno está haciendo es haciendo inversión en la gente, inversión en la preparación de los recursos humanos. De tal manera que estos esfuerzos que hicimos en los años 70, 80, 90 por ampliar los cupos, no necesariamente mejoraron las condiciones de desequilibrio que existían en el acceso a la salud. Todavía hay municipios en Sudamérica, regiones, sectores sociales, poblaciones originarias, sectores de afrodescendientes que tienen unas condiciones de salud parecidas a las que tenían hace 30 o 40 años el promedio de los ciudadanos. Y cualquier política que se desarrolle en este sentido
debe mejorar las condiciones de acceso a la salud, debe mejorar, por supuesto, las posibilidades de que lleguen más ciudadanos a recibir estos servicios. Allí es donde se han venido desarrollando en los últimos años, además de las políticas de universalización, políticas de focalización que pretenden introducir unos criterios de selectividad en la asignación de los recursos. Y quiero hacer una especial mención de esto porque, como lo saben aquí estos ilustres profesores que han sido invitados, compatriotas, en mi gobierno hicimos un esfuerzo fundamental para elevar el acceso a la salud a través de un sistema de identificación de necesidades básicas satisfechas que se conoció como el SISBEN. Pudimos saber en qué sectores se concentraban las mayores deficiencias de salud y luego establecimos un subsidio para todos estos colombianos que se encontraban en situación de desventaja, que consistía básicamente en una unidad a la cual se le daba un valor monetario a lo que se podían considerar como los procedimientos y la atención básica de salud que podría cubrir de una manera uniforme y masiva a estos sectores. Gracias a ese carné que además eliminó la odiosa discriminación entre salud pública y salud privada, pudimos elevar el número de personas beneficiarias del sistema de salud de 8,5 millones a 17,5 millones, es decir, casi 10 millones en 4 años, lo cual de alguna manera confirmó que sí había sistemas distintos para mejorar las condiciones de acceso masivo de la población a la salud. Hago esta recapitulación para señalar que, aunque la región hizo esfuerzos muy importantes para mejorar los niveles de atención en materia de salud, y aunque esos esfuerzos estaban de alguna manera soportados en un aumento de la participación en el presupuesto de la inversión en salud, todavía la agenda que tenemos por delante es una agenda compleja, difícil, y es una agenda que de alguna manera está siendo interpretada por los ministros de salud que han establecido un plan quinquenal de salud que tiene estos elementos que podríamos llamar macroeconómicos, pero que además tiene unos elementos puntuales que son los que estamos trabajando en este momento en UNASUR y a los cuales vamos a hacer una muy breve referencia. El tema de la salud está puntualmente muy relacionado en Sudamérica con el tema del precio de los medicamentos. Los análisis han señalado que los suramericanos, dentro de lo que gastan en salud mensualmente, pueden estar destinando casi una cuarta parte a cubrir los medicamentos que o bien no reciben dentro de los sistemas de salud o tienen que comprar perseguidos por cierto tipo de enfermedades que no dan alguna suerte de espera. Por eso en este momento estamos trabajando en un banco de precios de medicamentos en UNASUR que de alguna manera pretende para aquellos medicamentos que son de común uso en la región, que han sido establecidos dentro de un análisis de epidemiología y de un análisis de morbilidad y de salubridad. Allí tenemos entonces establecidos cuáles son las 80 o 100 drogas de más frecuente consumo en Sudamérica. Las entidades regulatorias de precios de la salud han alimentado ese banco con una información que se ha hecho homologable a través de unos pesos similares, de los principios activos de los medicamentos y un valor que inicialmente está referido en dólares, pero que podría estar referido a una moneda local si la tuviéramos en Sudamérica como el euro,
de tal manera que cualquiera de ustedes puede, si tiene una dolencia, decir por este medicamento que estoy pidiendo en esta farmacia de Ecuador, este medicamento definido en términos no de su nombre, sino de sus principios activos, de su peso específico, de su valor en dólares, cuánto me estaría costando en Colombia o cuánto me estaría costando en Brasil. El solo hecho de que ustedes miren esos gráficos que resultan de poner a funcionar el banco de precios como lo estamos haciendo hoy día a través de algunos ensayos pilotos y a partir de un software que estamos compartiendo con Brasil, repito, es realmente aterrador las diferencias de precios que puede uno encontrar entre un producto de 10, de 12 veces entre un país y otro, y estamos hablando del mismo producto en la misma cantidad y con las mismas características que se pueden encontrar. Tal manera que creemos que esto va a ser una herramienta muy valiosa, no solamente para que la persona pueda con una simple aplicación de su celular llegar a la farmacia y saber cuánto le están cobrando en un país y cuánto le podrían costar en otro, sino que además va a servir para que los planificadores de salud no se dejen meter los goles que les están metiendo las grandes empresas transnacionales farmacéuticas que tienen una política de comercialización que es política de comercialización SM, o sea, según el marrano. Según lo que puedan sacarle a cada país, le cobran 8, 10, 15 veces lo que no logran sacar en otro país, lo compensan haciendo una política absolutamente prohibitiva en los países que no tienen las herramientas para defenderse o para hacer una buena negociación. Dentro de esa política de medicamentos, el segundo punto tiene que ver con la producción de genéricos. Ustedes saben que el enemigo mortal de los grandes productos farmacéuticos internacionales son los genéricos. Y nosotros hemos reivindicado el derecho que tienen estos países para producir de una manera barata y utilizando los elementos de las fórmulas que se utilizan para producir las medicinas comerciales cuando no sea posible definir un acceso social a las licencias o a las patentes, producir de manera masiva cierto tipo de medicamentos que es lo que se conoce como los genéricos. Aunque hay algunos correos de las brujas que se encargan de decir que un genérico no es igual a un producto comercial porque no tiene la misma potencia, porque no le dieron el mismo color o porque la humedad lo afecta, todo eso es paja. Realmente la verdad es que lo más parecido a una droga es su genérico, con diferencia del empaque, de la publicidad y seguramente algunos médicos corrompidos que a cambio de ciertas vacaciones a París aceptan recomendar medicinas que valen 10 veces más lo que valen los genéricos. Tal manera que allí estamos iniciando un proyecto, ya encontramos los recursos, que es un mapa de producción de genéricos en Sudamérica para saber dónde se están produciendo genéricos, en qué cantidades y dónde se podrían producir genéricos, especialmente para estas drogas que hemos señalado como las drogas los medicamentos de mayor consumo social en la región. Para su sorpresa, la mayor capacidad de producción de genéricos hoy día está en instalaciones militares, especialmente en Brasil. Se producen casi todos los genéricos que se consumen en las Fuerzas Armadas, de tal manera que vamos a utilizar también esta capacidad con la venia de los militares para producir genéricos de alto impacto social. Y dentro del tema de los medicamentos, por supuesto, existen mecanismos, algunos que maneja la OPS para compra consolidada de vacunas y de otro tipo de productos. Quisiéramos que ese fondo pudiera funcionar regionalmente, pero de todas maneras no es una mala idea la de que los países consoliden su demanda de cierto tipo de medicamentos, especialmente medicamentos muy costosos,
para que a partir de esa consolidación no es lo mismo pedir 10 que pedir 1000 y se pueda entonces obtener unas rebajas considerables que llegan a ser hasta el 60%. A mí me pasa con este sistema de compras y ventas un poco lo que me pasa cuando voy a los mercados, cuando he ido a mercados árabes como el de Estambul, en que uno llega y dice, le ofrecen una mesa divina y uno dice, no sabe qué va a hacer con la mesa, pero ya desesperado con el vendedor que le viene ofreciendo la mesa, uno dice, ¿cuánto vale la mesa? Entonces dice, vale $100. Y uno para quitarse al tipo de encima le dice, le doy $5, me dice, llévela. Eso quiere decir que le iba a robar a uno $95. Cuando una empresa farmacéutica le ofrece a uno por un producto que le dé el 10% de lo que le estaba pidiendo originalmente, es que seguramente se estaba robando el 90%. De tal manera que en esos casos estamos tratando de que los descuentos sean considerables y ahora hemos abierto una nueva línea a la cual seguramente se referirán estos doctores, que es la línea de la hepatitis C. Soy uno de los damnificados por la hepatitis C, me la prendieron en una transfusión que me hicieron después de un atentado que casi me cuesta la vida en Bogotá en 1989, me la prendieron en una transfusión. Comparto ese honor con César Rincón, por lo menos en Colombia, de haber tenido la hepatitis C. En Sudamérica hay 6 millones de infectados con hepatitis C. Es un virus que si llega a afectar seriamente el hígado puede prácticamente acabar con la vida de las personas y no había una fórmula para salir uno de la hepatitis C. Eso era peor que las goteras que le salen a uno en la casa en época de invierno, que no hay nadie que pueda curar una gotera en una casa. Inclusive se cuenta el cuento de, ustedes saben que son goteras, ¿no? Esas filtraciones cuando llueve caen en los techos de las casas. ¿Cómo se dice gotera, Anita? Bueno, es que tengo mi traductor al ecuatoriano aquí. Y se cuenta que Jesucristo estaba haciendo milagros y llegó un señor y le dijo, maestro, anoche llovió y mi casa se abrió una gotera y no la he podido tapar. Entonces Jesús le dijo, vete que tu fe te ha salvado. Al día siguiente estaba Jesucristo pues haciendo todo tipo de milagros, resucitando muertos y llega el tipo y le dice, Señor, anoche volvió a llover y la gotera está más grande de lo que estaba antier. Entonces Jesucristo le dice, vete que tu fe te ha salvado. Al día siguiente estaba pues haciendo todo tipo de milagros y ve llegar al Señor que viene allá lejos y le dice a Pedro, vámonos que ahí viene el de las goteras. Bueno, pues así era la hepatitis, era prácticamente incurable, uno se hacía todo tipo de tratamientos de interferón y finalmente no se podía quitar la hepatitis C. Llegó una nueva droga, ¿cómo se llama la droga? La produce el Gilead, Sofvivir se llama, Sofovivir. Y esta droga el tratamiento tiene un costo de $84,000 cada tratamiento. Obviamente no lo pueden pagar más del 1% de los que están infectados con hepatitis C. Y yo me puse a averiguar por qué podía ser tan caro el tratamiento. Y la respuesta que me dieron es que eso es lo que cuesta un hígado, $84,000. Entonces usted lo que va a pagar es lo que vale su hígado, salvar su hígado. ¿Saben cuánto valía la producción de esas 84 pastillas? Porque era a $1,000 la pastilla. La producción de una dosis de 84 pastillas valía exactamente $950. Es decir, se estaban ganando 84 veces más lo que costaba la producción. La droga la descubrió esta droga la descubrió un investigador en un pueblito, en un laboratorio. A él le dieron $10,000 por el invento, lo compró un laboratorio local, luego el laboratorio local se lo vendió a otro laboratorio por una suma parecida a $8,000, algo por $8,000 millones,
Y este laboratorio, que es el laboratorio Gilead, hizo el primer año de venta de drogas, hizo 42.000 millones de dólares de utilidades. Todo esto por cuenta de la hepatitis C que existe en estos países. Tuve la fortuna de recibir a los del laboratorio Gilead en mi oficina de UNASUR hace unos meses y vinieron a ofrecerme que vendían el tratamiento a $7.000 por persona a las personas de UNASUR. Conclusión, les pedí que me devolvieran $87.000, que era lo que me han obligado, $77.000, que es lo que me han obligado a gastar adicionalmente a lo que valía realmente la droga. Eso para decirles a ustedes que en esto no estamos solamente en manos de una tecnología sofisticada. Muchas de los nuevos descubrimientos que se han hecho en el mundo en materia de nuevas variedades de drogas han salido de la biodiversidad latinoamericana. Los laboratorios llegan, establecen contacto con la medicina tradicional del Amazonas, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Brasil. Se dan cuenta que los chamanes utilizan de ciertas drogas o determinados componentes para curar determinadas dolencias, las replican en los laboratorios que tienen en sus países y una vez que replican las patentan para que nosotros no podamos seguirlas utilizando ni siquiera a nivel tradicional. Y por eso uno de los grandes reclamos que tenemos que hacer los suramericanos es que así como a nosotros nos obligan a pagar las licencias y las patentes y la tecnología que se descubre en los países desarrollados, es decir, no la podemos replicar y tenemos que pagar unos altos costos por utilizarla, que también se pueda patentar la biodiversidad latinoamericana, porque las grandes reservas de posibilidades de vida, de desarrollos genéticos e inclusive para nuevas enfermedades, está en esa biodiversidad de la cual nosotros en Sudamérica tenemos el 50% de la biodiversidad en el mundo. Fíjense ustedes cómo un solo tema, el tema de los medicamentos, se convierte en toda una política estratégica y si alguien quiere hacer reclamos de soberanía, ahí están los grandes debates sobre la soberanía, sobre la autonomía, sobre la globalización malentendida, sobre por qué no tenemos que pagar necesariamente toda la tecnología que nos venden después de habernos robado el conocimiento tradicional, en fin, hay todo un debate sobre eso. Hay otras prioridades dentro de la agenda que solamente las voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos una alta incidencia de cáncer cervical, de cáncer de útero. Estamos trabajando para la aplicación de una vacuna, especialmente hay que aplicarla a las niñas antes de cumplir los 12 años para que tenga la mayor efectividad. Y ahí nos hemos encontrado con un obstáculo cultural y es que los padres piensan que si las niñas se vacunan van a perder la fertilidad. Y ha sido todo un debate con los sectores tradicionales para convencerlos de que no hay riesgo para la fertilidad o la fecundidad de las niñas que además, y ese es el tercer problema que estamos trabajando, quedan embarazadas a los 14 y a los 15 años. La mayor incidencia de embarazo adolescente en el mundo está aquí en Sudamérica y ha sido algo que ha comenzado a convertirse en una verdadera tragedia, el caso de los embarazos adolescentes. Cuarta patología que es muy propia de la región, el tema de la obesidad infantil. Es algo que la gente piensa que el problema de la obesidad infantil es que hay gorditos y gorditas y los desequilibrios que producen la obesidad infantil son quizás tan serios como los que produce la desnutrición. Aquí hay un modelo en Ecuador que no sé si lo conocen los profesores, que es el etiquetado. Cualquier producto que ustedes vean en un supermercado tiene un semáforo donde le dice cuáles son los peligros en materia de azúcar, de grasas y de sal,
Y yo he visto niños, porque vivo aquí en Quito, gracias a Dios, he visto niños que le dicen a la mamá: no me compres este porque tiene semáforo en rojo. Ese etiquetado de Ecuador lo está reproduciendo Brasil, lo va a reproducir Chile, y la idea es que se convierta en una política regional porque ha creado una nueva pedagogía sobre el manejo de la obesidad infantil. Por supuesto, tenemos las epidemias del chikungunya, es que mi conocimiento de lenguas indígenas no es tan… No me he podido aprender ni ese ni el chapañán, el camino del Inca, el chaquiñán. Anita, nuestro curso en quechua tiene que mejorar. Pero tenemos el tema del Zika, el tema del dengue, por supuesto, y ahí creo que estamos haciendo avances importantes. UNASUR tiene un instituto de salud pública, que es el ISACS, que funciona en Río de Janeiro. La exministra de Salud de Ecuador, que acaba de dejar, Karim Vance, va a ser la nueva directora de ese instituto. Estamos muy contentos de que así sea, y Ecuador de alguna manera tiene un liderazgo en estos temas de salud pública que hay que reconocer. Y cierro con una sola reflexión de carácter general. Ustedes saben que la región está viviendo una crisis económica. Nuestra gran riqueza es nuestra gran tragedia, y es que tenemos una región rica en recursos naturales, rica en agua, rica en petróleo, rica en minerales, rica en biodiversidad genética, y eso que podría ser una condición privilegiada se ha convertido en una tragedia porque hemos vivido de vender lo que le sacamos a la tierra y lo que vendemos encima de la tierra. No tenemos un modelo de generación de valor, sino vivimos prácticamente de ser ricos, de un modelo extractivo de desarrollo. Eso explica por qué cuando la China nos deja de comprar cereales y carne, cuando cae el precio del petróleo, cuando la recesión europea deja de comprarnos el banano y el camarón ecuatoriano, se cae la economía, y cuando se cae la economía, lo primero que tienden a hacer los gobiernos es a recortar el gasto social. Y ese es el gran peligro que estamos viviendo en este momento en materia social en Sudamérica. Nosotros hicimos esfuerzos durante 10 años para poder sacar 180 millones de pobres de la pobreza. Eso fue lo que pudimos conseguir en 10 años de trabajo social. Pues hoy tenemos el gran peligro que tiene la región, es que por cuenta de estos ajustes tenemos la posibilidad de que esa gente que dejó de ser pobre vuelva a serlo. Y las estadísticas de la CEPAL mencionan que hay 10 millones de personas que, habiendo superado la condición de pobreza en los últimos 10 años, regresaron a la condición de pobreza. Y eso sí va a crear unas tensiones sociales inmanejables, porque no es lo mismo no darle algo a una persona que jamás ha tenido que quitarle algo, así sea poco, a una persona que lo acaba de conseguir. Preservar ese logro social que va a comenzar a incidir si se recortan los gastos, la inversión social en salud, en educación, en desarrollo, en vivienda, es el mayor desafío que tiene la región y que quiero compartir con ustedes como la peor amenaza. No es solamente el Zika, no es solamente el cáncer cervical, no es solamente la obesidad, es que si nosotros paramos el ritmo que llevamos para inversión en materia de salud, vamos a estar condenados a haber perdido muchos de los logros que conseguimos en esta década. Lo dejo en esos términos. Creo que en un país, en una región que pretende la paz, la mejor inversión que se puede hacer para conseguir la seguridad, como decía Mandela, es invertir en equidad. Lo que no invertamos hoy en equidad, mañana lo vamos a tener que invertir en seguridad. Muchas gracias.